Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre un versus que lo tuve haciendo durante varios días, y me refiero a Michael Myers y Bloody Painter. La versión de Bloody Painter será la de su origen y cuando Bloody terminó en el hospital. Y la versión del Michael Myers será la del versus de Jason contra Michael. Bueno, espero que disfrute mucho este video. ¿Quién ganaría entre Bloody Painter versus Michael Myers? Historia. Se desconoce la historia sobre esta versión del Michael Myers. Fuerza. Muro. Puede tumbar y someter a mercenarios fácilmente. Aplastar una cabeza de un pisotón. Pudo quebrarle un cuello a uno de los mercenarios. Y en alguna ocasión es forcejear contra Jason Voorhees. También demostró golpear a Voorhees en la cara y rodillazo en el estómago. Darle varias patadas en la cara de Voorhees y quebrándole el cuello a Voorhees. Resistencia. Muro. Resistió una apuñalada en el brazo por parte de uno de los mercenarios. Que Jason Voorhees lo apuñalara con su machete en el pecho. Varios golpes de Jason Voorhees y una apuñalada con el machete de él en la mano. Que Jason le cortara la mano. Resistir disparos de armas de fuego. Que Jason golpeara su cabeza contra un árbol varias veces y resistir aplastar un cráneo. Inteligencia. Alta. Es muy sigiloso y tiene algo de experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Velocidad. Humano máximo. Pudo vencer fácilmente a varios mercenarios. Interceptar un disparo del arma de un mercenario, o sea, darle vuelta el arma antes que le dispare. Y darle algo de pelea a Jason Voorhees, quien venció con anterioridad a un mercenario. E interceptar algunos machetazos de Jason Voorhees y esquivarlos. Puede estar a la par de la velocidad de los mercenarios. Armamento. Una hacha y un cuchillo. Debilidades. Es muy confiado. Aquí está la ficha del Michael Myers del fanfic de Jason vs Michael. Historia. Ellen era una persona antisocial que le gustaba dibujar, y que le gustaba estar solo, y sin amigos. Un día él es inculpado por un robo que no cometió, por eso algunos de los chicos de la escuela lo comienzan a molestar. Un día conoce a un chico llamado Tom, quien confiesa haber cometido un robo. Para que él dejar de ser molestado, él al enterarse tal acto empujó a Tom haciendo que este cayera del techo, y muriera. Él después de eso, comenzaría una matanza empezando por mata a los compañeros de la clase. Fuerza. Humano máximo. Mutila a sus víctimas, pero fue de una manera especulativa. Con un tenedor le sacó los ojos a unos de sus compañeros, y le arrancó la cabeza a unas de sus víctimas usando su cuchillo. También le arrancó la mandíbula, pero esto es de una forma especulativa. Golpear a Ben para quitarle el cuaderno de la mano, también empujar a Tom. Incluso parece que hizo ejercicio porque en la creepypasta se dice que se ve muy musculoso. Resistencia. Humano atlético. Soportó recibir una paliza de parte de los compañeros de la clase, y volvió a su asiento como si nada hubiera pasado. Y Ellen ya es tan acostumbrado a recibir golpes, que incluso tienen moretones y cortes en el cuerpo. También soportó apretar un objeto con tanta rabia que su mano sangró. También soportó que una víctima lo tumbe y lo sometan en el suelo mientras que ambos forcejean. Inteligencia. Alta. Es sigiloso, y pudo encontrar a la casa de su compañero sin que se dieran cuenta, y también pudo engañar al doctor para ser liberado de hospital. También demostró saber cómo escapar de la policía durante mucho tiempo. Y asesina a todos los compañeros de la clase aunque no se sabe cómo lo hizo. Velocidad. Humano atlético. Solo demostró desplazarse de una habitación a otra. Bloody demostró atacar personas antes de que reaccione. También atacar a Maugie antes de que ésta pueda notar su presencia. Y matar a todos sus compañeros de clase en una sola noche. Ojos no se sabe cómo lo hizo, ya que no hay detalles. Reacciona y forcejear un ataque de una víctima. Armamento. Solo posee un cuchillo. Debilidades. No posee ninguna.
Aquí está la ficha del Bloody Painter. Ahora vamos a la comparativa. En fuerza, aquí gana Michael Myers, porque demostró poder tumbar y someter a mercenarios fácilmente, y aplastar cabeza con un solo pisotón, pudo quebrarle cuello a uno de los mercenarios, mientras con Bloody Painter solo demostró matar 17 personas de una forma muy especulativa, ya que no hay detalles si lo hizo con su propia mano o con una arma de fuego. Resistencia. De nuevo gana Myers, porque demostró soportar que Jason Voorhees lo apuñalara con su machete en el pecho y que Jason le cortara la mano, mientras que Bloody solo soportó varias palizas de los compañeros de la clase. En inteligencia, está un poco empatado, ya que ambos son expertos en el sigilo, y sabe matar personas, incluso escaparse de la policía. En velocidad, aquí gana Michael porque demostró poder vencer fácilmente a varios mercenarios, y interceptar algunos machetazos de Jason Voorhees, y esquivarlos puede estar a la par de la velocidad de los mercenarios, mientras con Bloody supuestamente asesinó varios compañeros de la clase. En armamento, aquí gana Michael Myers por mucho porque posee un cuchillo y hacha, mientras que con Bloody solo posee un cuchillo. En combate, de nuevo gana Michael Myers, porque demostró mantenerse en una pelea un poco empatado con Jason Voorhees, y derrotar a varios mercenarios, mientras con Bloody no hay detalles de que sepa pelear. En reacción, de nuevo gana Michael Myers, porque demostró reaccionar los ataques de Jason Voorhees, mientras con Bloody Painter, lamentablemente solo puede atacar personas antes de que reaccione. Esta victoria es para Michael Myers, ya que demostró muchas más cosas que Bloody Painter, y no creo que Bloody derrote a Myers.